¿Has conocido a alguien que haya logrado la Golconda sin autoengañarse? Ni engañándose, ni autoengañándose, ni Exacto. engañando a otros, ni nada. Exacto. Que ningún vampiro ha alcanzado la Golconda. No sé, mi manual de 20 aniversario no dice eso. Oh. Bueno, los vampiros son la wea más débil del mundo de tinieblas, pero la maldición de Caín es la wea más potente del mundo de tinieblas Pero, de ever. Sí. ¿sabéis que yo estoy replanteándome eso de que sea lo más débil? Porque, claro, en nivel charcha puede ser, porque sus habilidades no son tan sorprendentes al principio, pero de partida son la única wea igual de resistentes son los Garú, de partida. Y cuando si llegan a niveles altos, igual son gozones. Sí, es que los vampiros cuando ya pasan los 2000 años o weas así de edad, ya son brígidos. Y si como sexta generación para abajo, weas, son potentes, son culiados, si son weón, así pica rebana, weón, si te dedicas a eso, weón, dejar la zorra socialmente si te dedicas a eso, a lo que te dediquís, weón, seco. Y un secta no es tan raro, ¿cachai? No. No lo es. No, pero me gusta mi conce porque... Igual es como matable. Sí, es matable. Claro. No, todo, o sea, todo me refiero que... No me refiero solo a eso. Igual me refiero que llegar a secta es matable. Sí, claro. mira, te voy a decir algo. Encuentro yo que igual... Soy igual la diablería las... Soy un Fera... te ataco, te hago 13 puntos de daño. Es que soy Cain, no me importa, son 13 puntos de daño. Ya te reventé. O sea, igual hay weas que están fuera del alcance de poder de alguno. No, es que lo que pasa ahí es que es como soy un Fera, te hago 13 puntos de daño. Soy Cain, yo te hago 13 por 7 puntos de daño y a mí no me pasa nada. Bueno, eso sí también puede ser. Sí, pues weón, si al que trate de matar a Caín le va a pasar lo mismo 7 veces. Lo interesante de Concepción Nocturno, de mi Concepción Nocturno, es que lo hice camarilla en un país que es Sabbath. Entonces, ¿qué pasa? Por lo mismo se han tenido que ir moviendo a este sector los camarillas por la predominancia Sabbath, y hay sobrepoblación de vampiros. Y hay cazadores. Y cazadores que están comenzando a despertar núminas y fes verdaderas porque hay muchos vampiros en una sola ciudad. Porque Concepción es una ciudad con mucha fe. Ahora sí. Ahora sí al menos. Ya, démosle. Bienvenidos al Rincón Munchkin, level 28. ¿Me parece mucho? 28. 27, 28. 28, sí. 28. El podcast oficial de la agrupación cultural Barco de Papel. Yo soy el narrador manchego. Tenemos acá a nuestra querida amiga y panelista Nami, ¿cierto? Permanente. Permanente. Oye, creí que ya le había quedado claro que era permanente, pero cuando terminamos de grabar el capítulo anterior, yo me quedé. Y fue como, sí. Te tenemos atada a la silla. Pensé que me estaban agarrando para el huevo. No, en serio, sí, era real. Te fagocitamos ya, Nami. Sí, eres parte de la tripulación. Y bueno, el narrador Abaddon, ¿cierto? Acá nuestra entidad maligna, nuestro la sombra antediluviano, ¿cierto? De hecho, sí me hice más maligno. Sí, no, es que tu semblante es oscuro, es un poco pensando en eso nomás. Igual siempre puedo llegar y decir que eres Vali. Creería que eres Vali, pero hay muchos signos religiosos en tu casa, entonces no se podría. No calza. Vivirías un poco incómodo. Ahora, no subestimes mi poca percepción. Como vez. Si yo veo esos signos religiosos me incomoda, pero aparte, si paso y no los noto. Aparte, por tu alergia a los gatos y la cantidad de gatos en tu casa, la probabilidad de que estés demasiado en la mierda para prestarles atención también es alta. También es alta, sí. Ya, no hemos descartado que seas un Bali. Muy bien. Ya.
antes de comenzar, la música que estamos escuchando es el disco Winter is Rocking de Pokerus Project. No olviden visitar la página de por3.cl, así se escribe, por3.cl, que es uno, de hecho a mi gusto, es el mejor distribuidor de juegos de rol del país. Es gracioso, porque ellos son de acá de Concepción y venden más a Santiago. Les piden cosas todo el tiempo, porque de verdad son muy buenos. Y bueno, uno puede... en Santiago igual vive la mitad de Chile. Sí, vive la mitad de Chile, pero por ejemplo hay tiendas con harto recorrido, como una que comienza con G y tiene que ver con los sueños, que no la voy a mencionar porque no son amigos nuestros de ninguna forma, al menos hasta ahora. No nos han apoyado aún. Guiño, guiño. Y bueno, aparte los de por 3 siempre han estado ahí, ¿ya? Y creo que no estoy olvidando nada, porque el autospam es al final. Bueno, la semana pasada no terminamos el tema. ¿Quién lo diría? Divagamos un poco. La semana pasada estuvimos hablando sobre moralidad en los juegos de rol y hablamos harto de la moralidad en juegos de rol, la analizamos desde la perspectiva de distintos settings y distintas culturas, porque al final con todo este asunto del rol de fantasía histórica, hablar de historias es hablar de rol, hablar de culturas es hablar de rol, ¿cierto? Hoy en día, hasta por lo menos yo lo he visto muy fuerte últimamente. Pero quedamos veremos con el tema de cómo tocarlo en las mesas, de cómo tocar la temática en las mesas, de cómo enfocarla, que de repente es la parte un poco más difícil desde la perspectiva de la narración. Y de hecho, si recuerdan los que vieron el podcast pasado, lo cerramos cuando Ricardo se había parado. Perdón, Abaddon. ¿Quién es ese tal Ricardo? Cuando se había parado y volvió y dijo, ya, ¿y en qué íbamos? Ya cerramos el programa. Oye, pero no hablamos de este tema. Pasando piola, ya. Así que, bueno, creo que el que tenía más ideas de lo que quería hablar era Abaddon. Así que el experto. Le paso la batuta. Le paso la batuta, señor. Bueno, yo creo que como para abrir el tema de cómo aplicar el concepto de moralidad en los juegos de rol, yo creo que primero sería bueno partir por qué no hacer. Así como... si estás pensando en esto, no. Y una de las cosas que no hay que hacer es tratar de forzar a los personajes a que tengan una cierta moralidad o no. Incluso si los personajes tienen un código de conducta como un paladín. Sobre todo cosas como, y esto es como un ejemplo bien, bueno, a la vez burdo y bien común. Hay un pícaro y hay un paladín en la partida, ¿ya? Bueno, historia de todos hemos tenido alguna historia así en nuestra tiempo jugando rol. ¿Ya? Y es como, ¿cómo lo hago compatible? Porque el pícaro quiere salir y robar y cosas, y el paladín no lo deja. Y es como, ¿es tan así la cosa? Y la respuesta es puta así. Puta así. El paladín debería tratar de que su compañero pícaro no robe. Y es como pero hay que tratar de que esto se resuelva, y aquí es donde está la labor del narrador para entrar con la moral, ¿cierto? O la moralidad en general a la mesa, es cómo se resuelve eso entre los personajes. Exacto. Como la idea no es nunca, por ejemplo, tratar de que el paladín tenga que escoger entre seguir su código o no, como sería el caso de ignorar al pícaro que está robando o incluso asesinando, porque oye, hay mesas de todo. Y tampoco se trata de un juego en el que el pícaro trate de hacer cuanta cosa ilegal pueda sin que el paladín se dé cuenta. ¿Ah, no? Yo lo he hecho, pero
No es que me haya pasado. No es que me haya pasado. Pero no es la idea. Claro. O sea, es entretenido, pero no es la idea. Es como entretenido una vez. En una sesión tal vez. Pero no es como una campaña. Claro. Porque una campaña así es insostenible. Y la idea de Dungeons, generalmente, es que vea una campaña para largo, es contar una historia completa. Claro. Aquí lo que yo diría es que hay que tratar de que el paladín se enfrente a su código de conducta, su moralidad, ¿cierto? Que es una teoría, que es una seguilla de reglas, que es una página o un libro que él sigue de su religión y que para el jugador es una página del manual, ¿cierto? Que describe cuál es su código de conducta y lo confronte con lo que es la realidad. Como yo aplico esto a mis situaciones diarias. Y no solo para el paladín, también para los clérigos, para inquisidores tal vez, claro. O incluso los mismos pícaros. ¿Por qué tú haces esto? ¿Por qué estás robando, por ejemplo? ¿Qué es lo que quieres lograr con esto? Uh-huh. ¿Esta es una campaña de héroes o no? Bueno, también algo que hay que tener en cuenta es si una cosa es que mi personaje, en este caso el ejemplo es el paladín, ¿cierto? Tiene tal o cual moralidad. Pero también hay que considerar qué tan fascista es mi paladín, qué tan absolutista, qué tan... ¿cuál es esta palabra que usan tanto para desprestigiar movimientos sociales? Tan hegemónico es mi paladín. Tan hegemónico. Porque, claro, una cosa es que mi paladín encuentre incorrecto el robo en cada una de sus formas. Una cosa muy distinta es que mi paladín busque el castigo violento constantemente, que no haga esfuerzos de empatía, que no haga ningún otro tipo de cosas. Entonces, ahí el narrador lo que tiene que hacer es, cuando se trata de ese tipo de juego, porque también yo soy súper amigo de narrar sin party, ¿ya? De que cada uno de los jugadores está haciendo algo y que no necesariamente compartan escena. Pero en este juego, en este estilo de juego que es el más común y el más fácil de llevar también, donde todos los jugadores están juntos, uno antes de la sesión 1, ¿cierto? En sesión 0, etcétera, tiene que velar por la compatibilidad del grupo. Entonces, una cosa es que no tengan la misma moralidad, otra cosa es que su diferencia de moralidad vaya a ser inviable la cooperación. Y cuando la campaña implica cooperación, ahí ya hay que meter mano. Porque lo mismo, hermano, ¿sabes qué? Méritos y defectos, ya, perfecto. Aracnofobia. ¿Tú sabías que esta campaña eran los reinos de Aracné? Así como... no es viable tu personaje para este tipo de campaña. ¿Cachai? De repente, ahí es donde uno sí puede meter la mano, pero no tanto en la moralidad propiamente tal del personaje, sino que en ciertos matices. Como la borda. En ciertos matices. Sí, bueno, igual hace un par de capítulos atrás mencionábamos en el fondo de que uno como jugador también tiene que ser proactivo. Igual me lo mencionábamos como 2 o 3 capítulos atrás, que el jugador no tiene que decir, no, es que mi personaje tiene esta personalidad, entonces él no participaría de algo así, sino de el cómo tu jugador funcionaría bajo tal o cual contexto. Y yo creo que esto igual genera un debate respecto al personaje y respecto al arquetipo de personaje que estás jugando, porque siempre debería haber espacio, o al menos los jugadores deberían tener espacio para que su personaje cambie y crezca. Entonces yo creo que esas son precisamente la clase de situaciones en donde tanto el paladín como el pícaro podrían tomar puntos importantes respecto a su crecimiento personal, digamos, como personajes. Y no necesariamente resolverlo en un asesinato o qué sé yo. Efectivamente. Es interesante eso, porque la otra vez participé en un taller de creación de personajes, ya enfocado en rol.
específicamente. Y uno de los pasos finales, cuando ya tu personaje estaba creado, era pensar en qué quiero jugar con mi personaje cuando ya está listo, y comunicárselo al narrador. Yo quiero un arco de redención, un arco de aprendizaje, de crecimiento, al contrario, de degradación, donde el personaje se rompa. Quiero tal tipo de arco. O en una de esas quiero que el máster me sorprenda y vea qué es lo que quiero. Mi opción todas las veces. Claro. Mira, es la más cómoda como jugador y a veces es más cómoda para el narrador. Pero cuando uno le dice cosas al narrador, cosas que espera, le da herramientas al narrador para trabajar. Entonces, claro, no es que si yo quiero un arco de redención, no es que el narrador me tenga que tener preparado el tema para que sí o sí termine redimido, pero que ponga las cosas en mi camino para que eso ocurra y que no se tome mi pasado como un elemento anecdótico. ¿Ya? O sea, si ustedes se fijan, la historia de Heracles es de redención. Sí. Entre mediocres se pasan un montón de otras cosas, pero es de redención, y ese personaje fue creado para hablar de la redención, porque es un relato moral. Y ahí volvemos al tema. Igual hay otro punto que el Ricardo creo que tocó el capítulo pasado, que igual se aplica como al cómo tratar a los jugadores, y es que igual el narrador se tiene que preocupar de que las decisiones de sus personajes tengan consecuencias. A mí misma me pasó como jugadora en Leyenda, que tengo un personaje con el que le seamos harto porque es bien bardo para sus cosas cuando no tiene... No es bardo, o sea, ni por si acaso, pero en su corazón y en su alma lo es. Y hay muchas decisiones que yo como jugadora he tomado por los jajás. ¿Cachai? Porque ha sido gracioso en el rato y pero obviamente eso ha tenido consecuencias graves y ya llegó un punto en el que ya no me puedo reír de la situación y ya tengo que empezar a pensar ahora tengo que tratar de arreglar esto porque si no el hombre se va a morir. Sí, claro. ¿Cómo vivo con esto? Es la pregunta. Claro. ¿Cómo vivo con estas decisiones que tomé? Entonces, claro, también tomar en cuenta las consecuencias de los actos también es una forma de análisis de la moral. Claro. Hay muchos filósofos de la moral que basan la moral en la consecuencia más que en el acto. Sí, claro. Sí, es verdad. Bueno, la perspectiva griega tenía que ver con eso. Y tú eras culpable en la medida de... No si intentaste hacer algo, si tú fueran tus intenciones, es porque lo hiciste tú. Sí, en estricto rigor, Heracles no mató a sus hijos. Fue Hera, con las manos de Heracles. Pero Heracles fue el que tuvo que pagar el pato y tener su arco, ¿no? de redención. Entonces es bastante interesante. Bueno, el caso de Medusa también, po. De Medusa. Sí, pobrecita. Es que, insisto, esto no tiene por qué saberlo el público, pero yo hace poco estuve narrando una mesa ambientada con ambientación helénica, tomando los mitos clásicos literales, digamos. Algunos inventándoles ciertas cosas, o sea, a Aracne la hice aparecer con mucho poder y no es tan poderosa en el mito. Pero en sí toqué todos esos temas y el de Medusa fue particular. Fue particular. Era doloroso tocarlo, en especial porque había una paladín de Atenea. Y eso dificultó algunas cosas también. Tuvieron hartos temas con gorgonas, de hecho. Ahí hay una muy buena aplicación de la moral en el jugador. Muy buena. Una excelente oportunidad para jugar con eso. Yo tengo un jugador igual ahora en una mesa de Pathfinder, que es un paladín, y de verdad quiero ver cómo lo va a aplicar, porque la verdad es que están haciendo como un acto de justicia un tanto vengativa.
Voy a ver qué acciones toma porque va a depender de eso. Sí. En ese tipo de paladín fantasía. o ex paladín. ¿Quién avanza? En ese tipo de fantasía, el paladín está hecho para explorar la moralidad. Ya, o sea, si eres un narrador de ese tipo de fantasía y has tenido paladines en tus mesas y jamás lo has experimentado, es porque no les has sacado el jugo. ¿Cachai? Porque no es obligatorio hacerlo siempre, si no se vuelve predecible, pero... Claro. Pero si nunca lo has hecho, es el momento. Sí, es una oportunidad muy buena que está ahí. Así que sí, aprovechala, meten problemas. A mí me gusta mucho y yo la digo mucho, incluso antes de verla en Game of Thrones. El Jaime Lannister dice, mira, sí, servir al rey, proteger al débil y todo, ya, pero ordénamelo. ¿En qué orden tengo que seguir este asunto de la caballería? O sea, ¿qué pasa cuando el rey quiere matar al débil? ¿A quién protejo? ¿Al débil o al rey? Entonces, esa es la batalla moral. Ese personaje es un paladín, disculpa, que es un mal paladín, pero independiente, que tomó una elección. Pero no es un mal paladín por la elección que tomó, sino por cómo respondió él a la respuesta que recibió de su elección. Porque él fue mal visto. Y el problema es que eso lo terminó de romper, le rompió las ideologías y todo. Básicamente le hizo perder el paladinato. Pero no fue el hecho de haber matado al rey. Fue el hecho de haber sucumbido bueno, a sus propias tentaciones, a sus propios demonios que el estigma social de haber matado al rey le trajo. No pasó por sobre eso, y hasta que ocurren las cosas con Brian no se acerca siquiera a eso. Claro. Para los que vieron, iba a mencionar que en ese sentido, por eso me gustan mucho los alineamientos que existen en Leyenda. En Leyenda te da ese abanico de, claro, tú le debes obediencia, pero ¿a quién? Tú como jugador lo puedes elegir, pues, o sea, ¿a quién le debes más obediencia? ¿Por quién haces las cosas? ¿Las haces por tu señor? ¿Lo haces por tu clan? ¿Cachai? ¿En qué vas a basar tu personaje? Y eso es el que realiza el matiz entre todos los personajes y la mezcla de esas cosas, o sea, claro, vas a ser un solo personaje honorable, los pero personajes al principio, claro. Mira, me acabas de recordar justamente algo que pasó en una partida de Leyenda hace poco. Básicamente, un personaje fue enviado a casarse, ¿ya? Y fue con su Yojimbo. Su Yojimbo fue enviado por el mismo por la misma persona que envió a este personaje a casarse. No lo mandó realmente a Yojimbo, lo mandó a asesinar a la futura esposa. Lo mandó a asesino. Entonces, ¿qué pasó ahí? El Yojimbo y este personaje se querían mucho. Eran familia. Pero uno siguió lo que dijo su señor, el otro siguió lo que era bueno para el imperio y lo que dictaba el honor mismo. Entonces, hubo problemas ahí y hubo una muerte trágica. No voy a decir más cosas porque hay gente que está siguiendo esa mesa. Ya. Pero son cosas interesantes que ocurren ahí justamente. Es el ejemplo más claro. Traté de ser súper neutro. Pero cuando yo creo que en ese sentido igual encuentro que, por ejemplo, son motivos como ese por los que por ejemplo los escorpiones suelen ser personajes tan interesantes. Sí, claro. Bueno, es que el rol que ellos tienen y la fidelidad que ellos tienen al clan es complicada, pero eso es lo que lo hace interesante. Es difícil. Es que es un tema que los hace muy buenos para historias trágicas. Es difícil, no imposible, pero es difícil narrar una buena campaña de Leyenda sin usar a los escorpiones, porque son una muy buena herramienta de drama.
es difícil no hacerlos aparecer de... Por último... Todas las mesas son mejores con un escorpión. Pero por último metiendo la cuchara, si no necesitan ser los malos centrales. Necesitan como pasar por afuera nomás y tirar un comentario. Lo que le dijo, y queda la crema. Así, y el loco reta al otro. Yo lo he hecho, sí. Sí, es maravilloso. Sí. El poner un escorpión en una mesa automáticamente él es el culpable de todo. Y toda la gente lo pasa persiguiendo toda la campaña y el loco está ahí. Esquivando ahí. Ahora me gustaría hacer una acotación aquí, y un tema que hemos estado tocando así hace un rato, pero no explícitamente. Como de nuevo llevarlo, hay hartos narradores y jugadores que ven el temas morales como los códigos de conducta o el honor, o el código del paladín, o el alineamiento, o el rango de honor, ¿cierto? Leyendo, lo que sea, o la humanidad, o bla, como una limitante. Es como, en este cuadradito tengo que tener a mi personaje. Y no es necesario tenerlo así. Tú como narrador o como jugador incluso, puedes tomar esa moralidad y darle profundidad a tu personaje y darle drama a la historia. Y así es como lo hemos hecho, como lo hemos descrito en el fondo, de cómo confrontas a tu personaje con las consecuencias de tus actos, y hace toda la diferencia en una mesa, de que sea como una mesa más o una mesa memorable, de esas mesas que han pasado 8 o 10 años y te sigues acordando de esa sesión. Generalmente es por cosas así. Totalmente. Sí, al final los buenos combates se recuerdan con cariño y todo, pero no con los detalles que se acuerdan de esos momentos. Sí, totalmente. Bueno, de hecho ahí hay un tema, y es que a algunos jugadores o narradores les gustan los sistemas lo más libres posible, ya donde no te empujen a nada, ya. Y yo soy bastante amigo pero yo soy más amigo de los sistemas flexibles, no de los sistemas realmente tan libres. ¿Por qué? Porque a veces ciertas, voy a abrir comillas, imposiciones te echan a andar la maquinaria de las ideas, ¿ya? Por ejemplo, a mí no me gusta mucho el sistema de creación de personajes de Séptimo Mar primera edición. No sé cómo es el de segunda, pero a mí no me gusta mucho, porque lo encuentro limitante. A mí no me gusta que para saber nadar tenga que comprar específicamente atleta o marino o las cosas que como que y tener aparte otras habilidades que no tienen que ver con nadar, ¿ya? Me molesta un poco. Pero sí o sí te invita ¿por qué está hecho así ese sistema de creación de personajes? Porque te empuja un poco a hacer personajes un poco más complejos, a que tu habilidad no sea una habilidad comprada suelta al lote. Entonces, cuando ya tienes la habilidad tú de creación de personajes en las que las elegís súper bien con pinzas y bla, y es orgánico, bien. Pero mientras tanto, sistemas así te ayudan mucho. Y en la parte moral, nadie ya tiene la expertise suficiente. Porque el tema moral es algo muy complejo con muchas aristas. Entonces, siempre es interesante ver cómo está la brújula moral de mi personaje y ver de qué forma le saco jugo a esa brújula moral. Y eso te va a aportar ideas que tal vez no se te habían ocurrido solo, ¿cachai? Eso es lo de hecho, la Nami decía anteriormente, en algún capítulo anterior, algunos, que los personajes en el fondo están hechos de contradicciones, ¿no? De arquetipos que se contradicen, o que lo hacen como menos plano también el personaje. Y en esas cajitas, esas como limitancias o imposiciones que te dan a tu personaje, es donde puedes poner precisamente esa contradicción. Donde ahí pones, por ejemplo, como decía la Nami recién, sobre cómo tu samurái va a seguir el código del Bushido, o va a elegir no seguirlo, o va a elegir seguir solo algunas partes del Bushido, o va a creer solo en algunas partes, o más creer en unas más que otras, o va a ser un samurái sumamente idealista que quiere en todas por igual, y a medida que se va avanzando la historia se da cuenta que en realidad no cree en todas por igual, porque a la hora de los que hubo, a la hora de poner sus acciones donde
antes ponía sus palabras, claro, sí. Donde pone la boca, decanta por una u otra. Sí. Sí. Es que puedo mencionar una cosita ahí, chiquitita, que justamente quería conectar con eso, porque al final habíamos también hablado en capítulos anteriores que es muy importante de que el personaje o el jugador, en realidad, no el personaje, el jugador no haga meta rol, ¿cierto? Que hay cosas que tú sabes como jugador que tu personaje no sabe, y la idea es que sigas más o menos esa línea. Ahora bien, eso no significa, y esto es súper importante que los jugadores siempre lo tengan en cuenta, esto no significa que tu personaje no puede evolucionar, que no puede cambiar, que no puede pasar de pensar algo al principio de una campaña y cambiar de idea a medida que la campaña va avanzando. Que tú puedes guiar ese cambio. Lo que lo haga, claro, y eso es lo que lo hace interesante. Por ejemplo, si tú tienes un personaje que creaste de tal o cual forma y se te empieza a pasar que a medida que avanza la campaña tú sientes que no es la clase de personaje que quieres jugar en esa campaña, lo que pasa mucho en ese tiempo es que en ese tipo de campaña es que el jugador deja de ir, o ya la campaña de plano ya muere. Y creo que sería una buena oportunidad, si alguna vez alguno de los que está viendo le vuelve a pasar algo así, no lo tomen como el fin de una campaña, tómenlo como una oportunidad. Ya. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no puedo seguir jugando este personaje? ¿Qué es lo que me incomoda de él? ¿Y cómo lo puedo cambiar? Y eso es algo que también se puede conversar entre jugador y director de juego. Y eso es lo que hace en el fondo que una campaña sea buena. Sí, totalmente. Ese es un tema también. Esta lógica del narrador contra los jugadores ya está súper obsoleta. Porque el narrador ya ganó. Pero es que es verdad, él tiene el control, sí. Él hace así y todos mueren, en fin, ¿no? Entonces, entregarle, comunicarte con tu narrador es útil. O ser narrador y estar dispuesto a comunicarte con los jugadores es útil. Es súper importante al comenzar una mesa, enriquece mucho, cosa que yo la comencé a practicar hace no demasiado tiempo. Pero preguntarle a los jugadores qué esperan de la mesa. No solamente decirles, miren, vamos a jugar esto, se trata de esto, ¿qué se quieren hacer? No, ¿qué esperas que ocurra? ¿Qué es lo que quieres ver aquí? No, y es que yo ¿qué quiero... te imaginas? Exacto, porque el día de mañana yo puedo incluso tomar una campaña de las que venden Strat, que está súper de moda, ¿ya? Y tengo 3 jugadores y los 3 jugadores tienen ideas muy distintas. Uno quiere algo muy clásico, algo muy posero, shadow, edgy, y otro quiere horror personal. Si yo solamente vengo con la idea que a mí me da Strat, no le voy a saber dar el enfoque correcto, y eso es algo que ya viene hecho, ni hablar de una cosa que hago íntegramente yo, porque si veo esas 3 cosas tengo que ver cómo compatibilizarlas o mandar la punta al cerro en jugar, no, mentira, pero tengo que ver cómo compatibilizarla para que los jugadores estén bien. Si al final el esfuerzo del narrador es hacia los jugadores, el narrador que narra para él mejor que escriba el libro. Claro. Así es. Al final yo creo que es bueno dejar de pensar un poco, claro, o como para abandonar esa mentalidad de narrador versus jugadores, dejar de pensar un poco en como el conflicto en sí, y pensar que el narrador lo que le plantea a sus jugadores son desafíos. Un desafío puede ser en combate, puede ser un desafío social, puede ser un desafío moral, como los que estamos hablando nosotros recién. O un desafío de baile. O un desafío de baile. De hecho, eso es una muy buena idea para un encuentro social. Ajá. Es más, sí. Hay una campaña que una vez, bueno, que no la hemos terminado, pero un personaje se mandó los tremendos high level sociales por ganar una competencia de baile. Sin tener mucha habilidad de baile, fueron solo tiradas afortunadas. Felipe. Las tiradas abiertas. Pero cosas que pasan. Y eso pasa cuando tú como narrador también eres flexible a lo que los jugadores intentan hacer. Porque claro, esa campaña era de niños Kung Fu.
Niños Kung Fu. Yo soy. Ese es el tema. Sí me acuerdo de eso. Yo soy la grulla. Yo esa soy. No era la que. Ya sé cuál era, la que hacía Felipe, ¿cierto? Felipe juega en esa. El Gianni también. Y estaba el Gianni. Sí, estaba. Sí, ya ahí, sé cuál es. Estaba Yugi. Claro, sí, grupo... ¿sabes quién no estaba en esa campaña? ¿Sabes quién no está en esa campaña? Yo. César desgraciado no me invitó, weón. ¿What? Ya, a ver. Yo quería ser el niño rata en esa weón. Todavía queda un cupo. Queda un animal utilizable. Pero independiente, no nos desviemos ahí. Recuerden que esto es para el público. Mi campaña está enfocada en eso. Es más, ellos están viajando y conociendo maestros para ser los sucesores de sus estilos. Eso están haciendo. Es un viaje. Solo la raja, deja sacar pica. Es un viaje filete. De hecho, yo siento que si la comenzara a narrar hoy en día, habría salido muy distinta y mejor. Ha salido bien, pero bueno, llevo hartos años narrándole. El asunto es que jamás se me ocurrió que se iban a poner se iban a meter a una competencia de baile. Pero las cosas ocurrieron y me ocurrieron de forma súper natural, aparte. Entonces... pero volviendo al tema, Ricardo, hay otra forma porque hablamos de lo que no hay que hacer, pero claro, que sí se puede hacer. Bueno, hemos estado hablando harto sobre cosas que sí hay que hacer, como plantear estos desafíos que son más orgánicos para el personaje. Hay que dejar de pensar como en desafiar al paladín, ¿cierto? Que rompa su paladinato y todo, y empezar a plantearle cómo tú, como narrador, puedes hacer que los jugadores y los personajes crezcan en tu campaña. Y los desafíos morales son súper útiles para eso, porque un desafío que es moral los obliga a plantearse cosas sobre su personaje que no habrían pensado ellos solos. Claro, no, bueno, y de hecho ahí es donde entra cuando son conflictos, cuando haces que el personaje tenga conflictos con su propia moralidad. Esa es como la forma más fácil y más potente probablemente también. El hacer que el... ¿Cómo se llama? Que tengas que elegir, claro, que tengas que elegir qué es más... Claro, que tenga que tomar decisiones y vivir con las consecuencias de esas decisiones. ¿Qué pasa si tienes un mal señor? Claro. Te haces desgraciado como el Cid. Qué buen vasallo sería si tuviera buen señor. Pero independiente, claro, el honor contra el deber, contra la obediencia, el proteger al débil en contra obedecer al rey, etcétera. De hecho, uno bien interesante es la ley versus justicia. También ¿es esta ley justa? Uh-huh. Eso me gusta mucho bueno, es que yo soy muy fan de Ravnica, dentro de ese nivel de alta fantasía, creo que es mi setting favorito, creo, no lo he analizado bien, pero Ravnica tiene 10 gremios y tiene 10 gremios y 2 de esos gremios son militarizados y velan por el bien. Uno es el Senado Sorius, que son los abogados, los policías mágicos de todo el asunto, y los otros son la Legión Boros, son un ejército liderado por ángeles. Ahora, ¿tienden a colaborar? Por supuesto que tienden a colaborar. Ahora, ¿qué pasa cuando la ley está llevando a una situación injusta? Esos dos gremios entran en conflicto entre sí. Y es súper interesante. Y está ahí está ese setting está hecho para generar conflicto. Cualquier gremio puede tener conflicto con otro. Es maravilloso. En realidad, claro, igual estamos hablando como de temas así súper heavy y como grandes. Pero igual se puede hacer en pequeño, por ejemplo, conflictos familiares. Tomar de repente un conflicto, no sé, pues tu personaje te presenta un trasfondo, ¿cierto? O sea, tu jugador, perdón.
y te dice, no, mi papá se fue de la casa. ¿Cachai? Y ahí entra, bueno, esta talla generalizada, ¿cierto? De que el narrador es narrador, es psicólogo, es sociólogo, y lo que necesite la campaña. Pero es interesante profundizar también en cómo los personajes lidian con esos problemas, porque a veces son como un detalle nomás, algo que el jugador llega y pone porque no sé, porque no se le ocurrió qué nombre ponerle al papá y puso, no le voy a poner papá nomás, chao. Pero no piensa en las consecuencias que eso puede traer. ¿Y qué pasa si el papá aparece? ¿Y qué pasa si el papá aparece y es mejor de lo que él pensaba que era? Sí. ¿O es peor de lo que él pensaba que era? ¿Cómo reaccionaría este personaje de acuerdo a...? Yo me acuerdo, por ejemplo, que ay, me dieron ganas de jugar mago. A propósito de eso. A mí siempre me dan ganas de jugar mago. Ay, sí. Es que en Magos eso yo tengo un personaje que es cristiana. Uh-huh. ¿Cachai? Pero muy cristiana. Muy cristiana. Y además era el sostén emocional, psicológico de su familia, a la que tuvo que abandonar. O sea, esa pobre cabra está a días de... va a explotar de alguna forma, aún no sé cómo. Pero porque en el fondo el solo hecho de despertar le removió todo, pues, o sea, todas sus creencias valóricas, las prioridades que tuvo que abandonar, todo el sentido de su vida se fue. Y tiene que reconstruirse desde cero. ¿Cachai? Y es por una cuestión súper sencilla, no fue algo así como... También, generalmente a mí me pasa mucho eso, que yo siempre como que tomo decisiones por los jajás y termina en la mierda más profunda, Bueno, es que pero es lo que lo hace entretenido. Sí, totalmente. Bueno, de hecho, yo como narrador miren, todos estos papeles son trasfondos de los personajes de la mesa que estoy preparando ahora. ¿Ya? Mi jugada es que yo premio harto a los jugadores cuando hacen cosas bacanas, entonces los jugadores se motivan. El asunto es que mientras leo comienzo a tomar notas de posibles debilidades del personaje, debilidades intrínsecas. A veces simplemente muchas veces debilidades son hermano menor. Porque la gente siempre pone hermanos menores que son súper olvidables y claramente no los son muy chicos para hacerlos aparecer como el bandido oculto que bla, pero son tu debilidad, ¿cachai? Porque tú vas a tener enemigos. Pero más allá de eso, de repente hay cosas chiquititas que te dejan entrever. Por ejemplo, una vez tuve un jugador que me escribió en su trasfondo que había perdido a sus papás en un accidente automovilístico. Solo él sobrevivió y vivía con los abuelos. Fin, ya, eso fue solamente, y fue como por explicarme la estructura nomás familiar. Adivina qué es lo que ocurre la primera vez que hay una persecución en este juego. Imagínate lo que ocurriría, porque no ha ocurrido, pero imagínate lo que ocurriría lo que va a llegar a ocurrir la primera vez que el personaje decida él conducir un vehículo, cuando él se vea con problemas. Van a ser problemas mecánicos. Mira, te voy a aumentar la dificultad, haz una tirada de coraje, ¿cachai? Pero son formas de meter detallitos del trasfondo que no están hechos para hacer debilidad, pero darles importancia y darles peso. En este caso no es algo moral, pero los temas morales también. O sea, insisto, alguien que puso que tiene mucho cariño por sus hermanos chicos, y que también puso que tiene un sentido del deber tremendo, bueno, antepone la seguridad de sus hermanos y su deber. Maldito Abaddon. Bueno, es que Abaddon es súper bueno en eso mismo que estoy explicando. Sí, así, en realidad le estoy tratando de vender tallerines a un italiano, o sea, como que no.
Es verdad, es verdad, Sí, es verdad. no. Es súper bueno en hacer eso. Sí. De hecho, nosotros en la mesa como que hacemos mucho eso de que, bueno, y tenemos este tema y tenemos este problema enorme y no lo vamos a terminar de cerrar porque vamos a dejar que hagas eso tú, de la forma más horrible que se te ocurra. Y Ricardo, Esa mesa de magos necesita un psicólogo. urgente, El caleta. urgente. Urgente, weón. Bueno, ¿sabes qué? Yo creo que algo que puede hacer súper bien un psicólogo es ser maestro de sombras en Braid. Porque no sé Sí. si, bueno, para el público, no sé si los dos lo saben o no, pero en Raid hay como un co-narrador que todos los personajes tienen por decirlo de alguna forma un segundo personaje que son tus tentaciones, tus distintas debilidades y tiene que haber, claro, alguien que narra la historia, están los jugadores, pero está este otro co-narrador que es el maestro de sombras, que es el que activa esta otra personalidad, este otro ser interno que tienes tú. Y ahí es donde un psicólogo como maestro de sombras es maravilloso, un buen psicólogo como maestro de sombras es maravilloso. Oye. Pero Mundo de Tinieblas es un gran juego para explorar moralidades. Sí. Bueno, Mundo de Tinieblas es un gran mundo para explorar moralidades. Sí, todos los juegos. Sí. En realidad, Mundo de Tinieblas es un buen mundo. Es un buen mundo. Es que, ¿sabes qué pasa? Esto es súper real. Cuando tú haces fantasía sobre el mundo real es más fácil hacer que las cosas sean integrales. Porque cuando tú ves un mundo, cuando tú ves un mundo como Reinos Olvidados y ves que Baldur's Gate, Neverwinter, ciudad que está muy mal y un montón de cosas, está literalmente a 20 minutos de la ciudad del bien y de la luz y por qué la gente sigue viviendo en Neverwinter, maldito sea, ¿cierto? O no era Baldur's Gate, perdón, era en Baldur's Gate. El arriendo es muy caro en lo otro. Claro, es como es mejor ser un vagabundo en la otra que un apestado, claro, en esta, o sea, como que eso se toma, uno lo ve y dice, esto es un fallo. Cuando ocurren estas cosas extrañas en el mundo real, porque en el mundo real también hay cosas que no se explican mucho. La existencia de Polonia es una. Pero no vayamos para allá. quedan como curiosidades. No me estaba yendo por el lado. Es que Polonia es un país muy particular. Pero bueno, el asunto es que ha desaparecido muchas veces y vuelve. Es como, ¿qué le pasa? Podemos hablar de la existencia de otro país, pero no nos vamos a meter ahí. Podemos hablar de la existencia de otro país. Sí, pero desde eso, otro país. Pero eso es un posible arco de villanos, de cosas así, pero no es inconsistente, ¿cachai? Pero en el mundo real de repente hay cosas que a simple vista son inconsistentes, pero eso queda como una curiosidad. Entonces, cuando tú haces fantasía sobre el mundo real, ya tienes un mundo integral de base y es mucho más fácil. No por eso menos meritorio, pero es mucho más fácil crear algo que funcione alrededor, ¿ya? Por eso de repente, por ejemplo, tengo un amigo que no le gusta Leyenda de los Cinco Anillos, tampoco le gusta nada de John Wick, bueno, y lo entiendo por varios motivos. Y él mismo dice, oye, si estamos tratando de parecernos tanto a Japón, ¿por qué no simplemente hacer un juego de rol de un Japón fantástico, pero literalmente Japón? Porque no sé, yo... ¿Porque mucha fantasía, dice? No, es que es súper innecesario comenzar a crear tantas cosas de mentira cuando tratan de parecerse tanto a las de verdad. Entonces... claro, Rokugan tiene ciertas inconsistencias culturales. Porque en el fondo es un Japón fantástico, pero Japón es una isla. Y Rokugan no. Pero es que ese tema, entonces tiene un montón de inconsistencias, sobre todo en cosas pequeñas, ¿ya? Cosas que la mayoría de la gente pasa por alto. Pero cuando empezáis ya como a pensarlo un poco más, es como, bueno, ¿por qué comen tanto pescado en Rokugan?
Sí, no tienen tanta costa. Solo los Grullas tienen costa, weón. Y los Fénix, nadie más. Bueno, y los Mantis, que son una isla. Claro. Pero, sí, loco, son 3 clanes de los 8 que hay, tienen costa. Sí. Los cangrejos tienen costa, pero su playa, weón, son tierra sombría. Así que sí, no, claro. Yo no comería pescado de ahí. No, pescado a 3 ojos de los Simpsons. No, sí. Entonces, sí, claro, son pequeñas cosas como esa, pero hay cosas igual son meritorias. Es que sí, pero, por ejemplo, ¿cómo puede Rokugan ser tan aislado si no hay isla? Un mar entre medio? No es una isla, no hay un mar entre medio entre Rokugan y las otras. Entonces empezaron a rellenar con otras cosas, ¿cachai? Bueno, como esta tremenda montaña, ¿cierto? Entre la arena ardiente y Rokugan. Y para el otro lado están las tierras sombrías, entonces por eso no se puede llegar desde Persia, ¿cachai? Y es como, ya, entonces puede tener sentido, sí, pero igual me hace ruido, ¿cachai? Uh-huh. Mira, igual me hace como, mira, ¿por qué no llegan por el mar? y dado que ya aparecen los Gaijin con su pólvora, con su pimienta Gaijin, ¿cierto? No sé, yo por ejemplo, un detalle muy que yo agradecería mucho en Leyenda, que también es plagiado de mi amigo, pero me gustó mucho cuando lo dijo. Podrían haber hecho que para los unicornios no sea deshonroso usar mosquete. Solo para ellos. Porque eso hubiese disminuido un poco esa sensación de aislamiento que no se condice mucho, porque también llegan Gaijins a asediar las costas y cosas así. Entonces tiene que haber un grado de intercambio cultural más allá del clan que estuvo fuera y volvió. ¿Sabes qué? Yo igual creo que eso va por un tema de falta de documentación histórica, ¿ya? Claro. Generalmente pasa en juegos, por ejemplo, ya no yéndonos a, bueno, Leyenda también, pero juegos como Pathfinder y D&D, que en realidad igual están basados en tienen bases históricas, no se notan obvio, porque no están documentadas, ya no están tan bien documentadas. Lo que pasa es que claro, son superficiales. Además, sí, pero es que igual va en base a varias cosas. No, igual va en varias. Ya. Es que ya igual sé dónde vas, de hecho. Es que va, espérate. Lo que pasa es que igual la base, por ejemplo, de D&D y de Pathfinder son de épocas que de por sí no son, uno, o muy documentadas, o dos, no hay interés también de Occidente por aprender cultura oriental y de Medio Oriente. Y tres, la proliferación de estereotipos raciales y etnográficos. ¿Ya? Y eso lo van, como que toman un poco de documentación y lo rellenan con estereotipos. Y ahí es donde pasa lo que pasa. ¿Por qué, por ejemplo, poniéndolo igual en un poco para el lado de literatura también, por qué Game of Thrones, por ejemplo, despertó el interés que despertó y tiene la consistencia que tiene? Porque, quieranlo o no, a pesar de que también es fantástico y todo, se nota que hay una mayor documentación histórica, sí, claro, ¿cachai? Que en otro tipo de creaciones, ¿cachai? Basado en lo medieval. Ya hay un montón de estructuras de poder, hay un montón de relaciones de poder que están súper bien plasmadas en Game of Thrones, al menos al principio. Mira, sí. Es que claro, al principio también documentar y tienen mucho sentido. Tú lo ves así, ves los territorios, ¿cachai? Ves las personalidades y tú dices, esto tiene sentido. Sí. Como yo me lo creo. Sí. Y ahí parte bien. Es exactamente eso. No sé si por ejemplo, yo les mencionaba, perdón, la última cosita. Yo les mencionaba, por ejemplo, no sé, pues del 1400 para atrás. No sé si han visto mapas, por ejemplo, de la Tierra. Son claro, mapas que son literalmente como se pudieran como literalmente copiar y pegar en un juego de rol y funciona igual. Ya, porque hay como tierras así como de caníbales y están pintadas con rojo y por favor no vayan allí.
No sé si han visto mapas, por ejemplo, de cómo estaba dibujado China y Japón en la era medieval, que Japón es así de grande y China es bastante más cortita de lo que es, y Rusia también, porque ni siquiera sabían cómo era. Claro. Porque solamente Marco Polo era el único que como que contó cómo era. Y ahí como que y dibujaron para allá. Eran bien grupientos en ese tiempo. No sabían cómo era, ¿cachai? Y, estaba como la ecúmene y la enecúmene, ¿cachai? La parte en la que se puede vivir, que era Europa, y la parte en la que no se puede vivir, que son como todos estos... Todo lo demás. Todos estos sectores donde vive gente así como de piel de otro color y que no vive bien. Sí, pues, que comen con palitos, como se les ocurre comer con palitos, ¿sabes? No, o sea, también, sin contar, por ejemplo, de verdad es que podemos hablar mucho rato de eso, el tema del orientalismo y tantas cosas, ¿cachai? Que se pueden mencionar y que están respetadas. Tomemos eso y lo pongamos en una cajita y lo hablamos en otra ocasión. bueno, los esfuerzos de Abaddon para que no nos escapemos mucho el tema son fuertes. Pero ya nos escapamos. Alguien tiene que hacerlo. En todo caso, siempre el podcast se ha tratado de tener un tema sobre el que comenzar a hablar y ver hacia dónde va la conversación también. Sí, es una sorpresa para todos. Exacto. Algo que me gustaría decir, sí, antes de escaparnos por completo de ese tema, es que a veces como jugadores, narradores, etcétera, no narradores igual son jugadores, estamos muy acostumbrados a los mundos de fantasía. Y el roleo de fantasía histórica es súper interesante y a veces es como si se sintiera menos rolero, por decirlo de alguna forma, cuando jugamos algo aterrizado. Uno de los manuales de rol que más me ha gustado de los que he leído en el último tiempo es este, que no es un manual de rol. La Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Creo que hablé de este en algún otro capítulo. Tal vez. Pero me estoy haciendo un personaje durante la Primera Guerra Mundial en París. Mundo de Tinieblas en este caso. Y me quise documentar. Y esto me aporta tanto como, por ejemplo, este libro, que es el que más me gusta de los que he leído de vampiro, que es Cazadores Casados 2. Lo encontré, este es un manual muy divertido de leer. Te mete en la piel del cazador. Este otro te mete en la piel del que vivía en esa época. Los dos aportan un montón. Entonces, antes de soltar el tema, invitar un poco a los jugadores a desmarcarse solo de la fantasía. La fantasía es bacán. Yo todavía me gusta mucho, pero siempre se puede hacer. Pero exploren un poco. A mí me pasó lo mismo que a ti. Yo tuve un personaje que ojalá lo pueda usar de nuevo en otra oportunidad, un baby vampiro en Vampiro, que era del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. ¿Cachai? Y la persona que la abrazó también había muerto en una matanza obrera. O sea, bueno, había muerto ¿El cuál de en una todas? matanza. Exactamente. Y todos, claro. no, pero es que ese era el punto. Todas las personas los vampiros con los que ella se relacionaba, porque era brulla, todos estaban relacionados con algún tipo de matanza a lo largo de la historia de Chile. Y para eso tuve que estudiar historia de Chile. Lo que no hice en el liceo. Mis últimos brullas lo tuve que hacer para jugar rol. Salieron de matanza también. Mis últimos brullas salieron de matanza. Bueno, ahí me iba a ir para otro lado. Es interesante, ahí podemos retomar un poco la temática. El brulla, la mala representación del brulla en los juegos de rol, cierto, que para los que no saben mucho vampiro, es este clan vampírico de que claro, que es visto como los panquetas, el de los violentos, el motoquero y todo, que es verdad también, pero es principalmente
un clan de idealistas, ¿ya? Entonces, a veces, de cualquier lado, ¿ah? Pueden... Entonces, por ejemplo, un perfecto caso de Brulla podría ser, olvidé el nombre en este momento, este carabinero que en dictadura se negó a matar a unos obreros porque él tenía ideas miristas y le disparó a los oficiales y lo terminaron fusilando. Él podría ser un excelente Brulla, nada que ver con el arquetipo del panqueta del motoquero. Porque lo que une al clan completo es el idealismo, ¿ya? Y ese es otro, y eso es algo que tiene que ver también con el tema del rol, o sea, con el tema de la moralidad, porque el idealismo al final, la mayoría de las veces, es que no todas, nace de una concepción moral determinada. Un Brulla también perfectamente podría ser uno de los que orquestó el golpe militar, porque era un idealista del otro lado. Los dos son clan Brulla. Y es interesante cuando una mesa está unida por cierto idealismo, ¿ya? Por ejemplo, si yo hago una... bueno, es que lo digo en realidad porque mi narrador está en esas ahora mismo, pero mi narrador que está preparando esta de la Primera Guerra Mundial, bueno, los jugadores que tenemos que pensar, el patriotismo era algo muy, muy hegemónico en ese tiempo, ya, algo muy, muy extendido, y era una forma de vivir la moralidad. O sea, si tú eras francés, era la France, y la importancia de la France, y era inmoral el no estar dispuesto a defenderla, el no, ¿me entienden? Y es una buena forma de hecho de unir parties, las ideas. Y de hecho una muy buena forma de generar conflicto entre la party es hacer que esos idealismos choquen y que sean los jugadores los que tomen bandos dentro de lo que es las propias ideas. Un agregado interesante, por ejemplo, a una idea de moralidad es una party de vampiro. Tendría que ser un Malkavian bien jugado. Sí, es que... Pero bueno, bien jugado, sí, porque tú cachas que hay todo un tema con el tema de los Malkavian, ¿cierto? Que nunca falta la persona que se quiera hacer un Malkavian. Un Joker. Y es como, ya, ¿qué problema psicológico tienes? No, yo soy raro. Y es como Joker, o es como... Vivo en una sociedad. O es como, claro... que es como nada, o sea, no me estás contando nada, no tienes un problema real. Exacto. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el agarrar el tema de la moralidad por el lado de la marginación, porque los marginados son gente que está completamente fuera de las reglas de la sociedad, y ellos excluyen las reglas morales. Cierto. Me gusta, de hecho, me gusta en las esa clase partidas de Vampiro es un muy buen juego para jugar en ese sentido, porque aunque las parties suelen tener algún ventro o alguna cosa así de alta sociedad, es súper normal que los vampiros más nuevos sean relegados a los sectores que los otros vampiros no quieren, que suelen ser los sectores más marginados de las ciudades. Ahí hay algo que me molesta también de Leyenda, que ojo, Leyenda de los Cinco Anillos es uno de los juegos que más me gusta, pero eso no significa que esté exento de mis... en este programa amamos y estaneamos en este programa amamos Leyenda de los Cinco Anillos. Algo que me molesta desde la primera vez que lo jugué, es que el juego entero está hecho para que juegues samuráis. Fin. ¿Sí? Pueden no ser buchis, pero samuráis. No, y yo encuentro muy interesante las historias de la gente común. A mí me encantaría jugar con etas en una sociedad así. Imposible en el sistema. El sistema no lo soporta. El mundo lo puede soportar, pero sí, el sistema no lo soporta, no se puede, no es viable. Lo más cercano es una mesa Ronin. Exacto, sí. Y sigue siendo casta samurai, de los más sharsha, pero sigue siendo la misma casta. Entonces... a mí me gustaría jugar una campaña de
de leyenda, pero de una campaña de leyenda que fuera como en el Rokugan actual o semi-actual. Porque básicamente tendrías que jugar Yakuzas. Oh, ¿Cachai? cool. Y la Rokugan desconexión. High No High School, no. No con un soundtrack de Doki Doki. No, sino que la desconexión, ¿cachai? Que existe entre lo que el Yakuza que es y lo que es. Claro. Esa disonancia para mí sería... Me encanta. Ahí es donde entran los sistemas genéricos. Para mí, si tú eres un narrador que le interesa un tipo de juego particular y te quieres especializar solo en ese juego, es súper válido. El típico narrador que quiere jugar todo con D&D, está bien. D&D entrega muchas cosas. Si a ti te gusta, no sé, Mundo de Tinieblas y Vlad ya tiene tantos juegos que para qué me voy a salir, dale. Pero si eres un narrador que le gusta la experimentación, que de repente tiene ideas locas y las quiere trabajar, etcétera, lo mejor que puedes hacer es aprender más de un sistema genérico. Porque todas esas ideas locas las puedes ejecutar ahí. A mi gusto, para que un juego de verdad valga la pena comprarlo, tener el manual y todo, tiene que tener mecánicas que lo justifiquen. Porque llegar a aprenderme mecánicas nuevas solamente para aprender, para narrar otra historia que podría narrar con un sistema genérico, no me merece la pena. Personalmente. Cuando la mecánica y el tipo de setting se relacionan bien, bacán. Pero todas esas experimentaciones son súper buenas de hacer con sistemas genéricos. ¿Ya? Yo en particular soy amigo de 3 sistemas que son Savage Worlds, cuando quiero algo más tactics, más de ese saborcillo clásico, ¿cierto? De jugar con el mapita, del combate, de todo eso. Fate, cuando son ideas muy locas y flexibles y la idea es que los jugadores puedan hacer un poquitito lo que se les ocurra. Y punto intermedio, Hitos, que es un sistemazo. El Hitos es el sistema con el que está hecho el juego Cultos Innombrables. Básicamente mezcla, es un punto intermedio entre este estilo de juego estructurado con hartos tipos de tiradas y todo, con un sistema bien rico, y la libertad de Fate, que tiene aspectos que tú veis qué aspecto te sirve, etcétera. Hitos es un punto intermedio, entonces también es un buen punto de transición, porque es difícil saltar, en especial de los estructurados, a Fate, que es una filosofía de juego absolutamente distinta. Oye, a propósito de filosofía y de moral, tengo una pregunta para el grupo. ¿Cuál es su problemática moral favorita para poner en una mesa? A ver, es una gran pregunta. No sé si voy a ser capaz de decir la favorita, pero voy a tratar de pensar una buena. Bueno, pero una que hayas usado recurrentemente, una que te haya traído buenos resultados. A mí, en general, me gusta hacerlo un poco más personalizado. Como yo veo más al personaje, veo al jugador. Y yo, por lo menos en lo personal, cuando trato de meter dramas morales en el juego, ya dejo, o sea, aunque sigo mirando al personaje y todo, trato de jugar más al jugador. Como a ti, así como a ti, Nami, ¿qué te costaría? Claro. Como a ti quiero verte sufrir. A tu personaje también, pero a ti. A ti te quiero ver llorar. Eso es lo que yo hago generalmente cuando igual tengo mesas más largas. Y por eso decimos que Ricardo es una mala persona. Yeah. También. Pero como si lo hablamos a términos más generales, me gusta el tema del sacrificio personal. Como tu personaje quiere tal cosa. ¡Ay, sí! ¿Ya? Puede ser un ideal, puede ser algo material, pero tiene un objetivo tu personaje, porque esto es un juego de rol
Y al final todos los personajes quieren cosas. ¿Qué estás dispuesto a sacrificar para lograrlo? ¿Y a quién? Eso es lo que generalmente me gusta preguntarle a los personajes. Eres tan diabólico. La verdad es que la verdad es que a mí me gusta explorar lo mismo en ese sentido. A mí me gusta mucho eso. Pero a mí me gusta un poco forzar el momento de crisis moral, de ese momento en el que te cuestionas si todo lo que has creído es correcto. También es algo muy interesante de explorar. Y siempre es intenso. Siempre es intenso, siempre da para finales fuertes, etcétera. El momento en que te das cuenta que viviste una mentira, el momento en que esos momentos. Ahora, esto es súper importante, Nami, antes que continúes. Para todos los narradores que nos vean, ese momento de quiebre, en cualquier caso que cualquiera de las dos escuelas, la mía o la de César o cualquier otra, de los dramas morales que quieras poner, esto es súper importante. Tú tienes que construirlo a lo largo de la campaña. ¿Y cómo se construye? Poniéndole esos desafíos pequeños morales. Pueden ser cosas pequeñas y que vaya creciendo. Es como ofrecer al paladín la opción de ayudar huérfanos en un pueblo. Dale, y déjalo rolear, weón, con los niños huérfanos y todo. Y no le hagas nada a los niños. No hay para qué usar esos niños como herramienta para hacer sufrir al paladín todavía. Pero dale la oportunidad al jugador de vivir como paladín. De ver esa faceta del paladín que es distinta a castigar el mal. Y a medida que vayas dándole esas facetas al personaje de sus creencias morales y que se vaya construyendo en una persona real, o lo más real posible, llegado a ese punto, cuando tú dices este personaje es una persona, ahí lo pones realmente a prueba. Claro. Ahí es donde... Ahí lo rompes. Ahí es donde ahí lo quiebras. Ahí es donde haces que el secuaz, ahí es donde haces que el secuaz del villano de la partida haya sido todo este tiempo uno de los niños que ayudó al principio de la campaña. La verdad es que mi temática de moral favorita para jugar y hacer sufrir es el tema del perdón. Esa es mi temática favorita. ¿Cuánto están dispuestos? No, es que cuánto, no solamente eso, o sea, no, es por el tipo de preferencia. No, ¿y cuánto es capaz el personaje de perdonar? Sí. O sea, cuando el perdón se convierte en abuso, por ejemplo. Sí, eso es fuerte. ¿Sabes qué? Es mucho más explotable en mesas estilo Slice of Life, ¿cierto? Pero no solo eso, ¿eh? No, dije mucho más. No dije que sean poco explotables en la típica, en la campaña promedio. El asunto es el siguiente, es que cuando estás en un asunto más de jugando un poco más con la cotidianidad, justamente es aquellas cosas, aquellos roces personales entre personajes toman un foco mucho más protagonista, son mucho más el foco de la historia. Entonces por eso es más fácil usarlo. Pero en una campaña de fantasía, mientras el qué tanto foco se le da a esas cosas va a depender del narrador, y si tú lo quieres enfocar para allá, lo puedes hacer mucho. Ya, sí, insisto, no era por bajarle Igual estoy de acuerdo con Ricardo que, claro, tú siempre le puedes regalar estos pequeños momentitos a los jugadores. Sí, de hecho son súper importantes. Sí, le dan color. Ahora, para enriquecer un poquito el tema del perdón de la Nami, es importante recordar que eso va en varios sentidos. No solamente significa el personaje o el jugador perdonando a otro, también puede ser perdonándose a sí mismo después de hacer cosas terribles, o de otros NPC perdonando a los personajes por cosas horribles que hayan hecho, y pueden ser momentos súper fuertes en una campaña. Exactamente. Bueno, hace poco nos pasó... Es mi dilema favorito. Hace poco, narrador Abaddon, un sujeto con mucha oscuridad en el corazón,
jugando leyenda nos metió a cazar un bosque. De repente no nos dimos cuenta cómo habíamos pasado a un plano espiritual y matamos un ciervo blanco, tremenda presa, etcétera, para llevar al torneo Topacio. Y de repente una ardilla nos mira y nos grita ¡asesinos! Y hubo que convencer al señor no era un kami, pero al espíritu del bosque, digamos, al señor de todas esas criaturas que nos dejara ir de alguna forma, y tuvimos que ganarnos de algún modo su perdón, y hacer la compensación. Fue muy interesante, y ahí es donde entramos de nuevo en el tema moral. Lo que haces versus lo que querías hacer. Nosotros jamás... Yo pensé que ibas a tocar el otro tema de la misma campaña, pero un par de sesiones después, con el tema de los Heimin. Ah, sí, también. Es que ahí ese fue otro asunto. Lo que pasa... No, sí, se me contó. Bueno, ya, pero... sí, lo podemos contar en todo caso. Sí, es un buen ejemplo. Sí, es un buen ejemplo. Yo no lo había tocado más que nada porque los motores de mi personaje fueron un poco más allá de... Pero en realidad mi personaje no fue el que se mandó el cóndor más grande. Ahí estábamos, claro. Yo creo que tú lo puedes explicar mejor. Estaban estos valerosos samuráis, magistrado Topacio, o sea, el magistrado Esmeralda, campeón Topacio y todo, con su grupo de valientes Yojimbos y Yoriki, ¿cierto? Que lo ayudaron a investigar la desaparición de un pequeño niño samurái en un pueblito perdido en las montañas. Y fueron, este magistrado, así muy inocentemente, envió a dos samuráis, un Mantis y un Ronin. Mantis todavía cuando son clan menor, y bastante desconocidos, por cierto, en las montañas, a interrogar a algunos Heimin a su casa. Bueno, estos samuráis entran muy intimidantemente a la casa de estos Heimin, que los confundan con bandidos, porque ven a dos personas armadas entrando a su casa a la fuerza. Entonces toman sus poderosos bambús afilados para defenderse, o sea, sus bambú afilados de Heimin para defenderse. Y es como, váyanse de mi casa. y en todo momento aterrados estos Heimin, porque ven a dos personas con armas de verdad de acero, y que quizás qué le van a hacer a su familia, ese pobre viejo, ¿cierto? Trata de su esposa, ¿cierto? Y su hija, de que se escondan en la parte de atrás, que traten de arrancar de la casa y que todo, qué sé yo, ¿cierto? Y al final terminan matando a los Heimin. Yeah. Ahí, aquí es donde entro yo. Estos dos individuos, en el momento que vieron miedo, se trataron de comunicar, pero ya los habían intimidado. Entonces sí, ya había comenzado el trato hostil, y no encontraron otras formas. Y ahí es donde entró el momento sabroso de mi personaje, porque él llegó sin contexto. Y mi personaje tiene una particularidad. Él tiene un sentido del deber muy fuerte. Así que cuando está en una situación real donde tiene que cumplir, tiene mucha ansiedad. Por lo cual no siempre actúa de maneras muy lógicas. Entonces entró en esta situación y vio un par de samuráis que eran más encima de su grupo, siendo amenazados por un Heimin con un arma. El Heimin estaba levantando el arma. Así que mi personaje se acercó con aspecto tranquilo. El Heimin se relajó porque dijo, me salvé. Y mi personaje, con un movimiento de Yaijutsu, hizo que sus tripas cayeran al suelo. Matando al último de los Heimin que quedaba en pie, porque los otros ya los habían matado el par de Murderhooves. Claro. Fue un momento bastante sabroso
desde la perspectiva narrativa, pero claramente fue una tremenda embarrada de los personajes. Detalle interesante. Como jugador senior de leyenda puedo decir que eso va a traer consecuencias horrorosas. Por supuesto. Ahora las consecuencias, digamos, legales fueron básicamente una palmadita en la muñeca de por favor no haga eso de nuevo. No, vamos a contactar a su señor para que pague la compensación adecuada, ¿cierto? Al señor local y todo eso. Sí, las consecuencias ahora van a ser otras. Las consecuencias sociales son distintas. Claro, por supuesto que sí. En especial con lo fácil que es hablar cuando tú estás lejos, en tus tierras, qué se va a decir de ti y todas esas cosas. Qué fama te vas a ganar entre la sociedad. En un juego tan social es súper importante. Pero fue interesante porque puso Abaddon ahí, puso más allá de lo que hizo mi personaje llegó a hacer el cierre de esa situación tensa, y él llegó sin contexto, pero desde la perspectiva de los otros, los jugadores no hallaban mucho que hacer en esa situación. No. Tengo una pregunta, ¿los personajes entendieron lo que habían hecho mal en el momento en que lo estaban jugando? Más o menos. Están acostumbrados a otro tipo de juego. Están acostumbrados a otro tipo. Ya, ahora sí lo entendí. Claro. Sí, me recuerda igual a otra mesa que jugamos hace un tiempo, mucho tiempo atrás. Ricardo, no sé si te acordarás, fue una breve mesa de vampiros. De hecho, era Ricardo, ¿qué Ricardo? Me gustara. Una breve mesa de vampiros en donde yo creo que no fue la primera sesión, porque no pude. Y cuando llegué, fue como esa escena de Community, como que entré. Sí, con las pizzas y todo en llamas. También. Y habían dos jugadores que ya habían perdido su primer personaje. Esa es la primera sesión. ¿Cachai? Y era porque habían jugado, uno de ellos, no sé si nunca había jugado rol o había jugado D&D probablemente, y el otro jugador sí había jugado vampiro, pero estaban acostumbrados a ¿cachai? Arrasemos con todo. Y las mesas de Ricardo, sobre todo en este tipo de juegos, tienden a ser más diplomáticas. Más sociales, no necesariamente diplomáticos. Pero claro, sociales. Sí, es verdad, es más sociales y de desarrollo social. Bueno, por eso. Claro, entonces cuando me contaron a mí, yo dije, no, ¿por qué hicieron eso? Y después me dijo, después fuimos para allá, no, ¿por qué hicieron eso? ¡No! y ¿sabes qué? Era súper curioso ver la cara de los jugadores tratando de jugar. Sí. Porque tú podías ver sus engranajes, ¿cachai? Como que tratando de ir para el otro lado. Así como, lo voy a sentir así como sonar así. Ahí hay porque ellos estaban así como... Yo encuentro eso bastante interesante. Ahí hay un par de sutilezas que uno puede tener como narrador. Una, de nuevo, es el hablar con los jugadores de lo que esperan de la mesa. Eso ya de por sí... Yo debía haberlo hecho esa vez, de hecho. Claro, también y es en una parte cosa que no entiendo. Y es en parte también advertir que un poco de cuál es la tónica, eso por un lado, pero por otro eso sí lo hice. Sí, pero eso es algo que los narradores sí hacemos mucho, pues cuando vemos que va a quedar la embarrada. Por ejemplo, no sé, pues yo tuve un par de jugadores que se metieron, pero literal así como de lleno como a la base de una secta satánica, a atacarlo. Entonces, y fueron disfrazados como si en las sectas no se conocieran entre ellos. Sí. Y yo así como, y todo el rato, ¿están seguros? ¿Están seguros? Cuando un narrador te dice, ¿estás seguro que quieres hacer esto? Te está diciendo, por favor, no lo hagas. Y que detiene o sea, si un narrador te hace una pregunta que detiene el juego, preocúpate. Ya, pero no voy para allá. Sí, pero no voy para allá, porque de partida no lo digo en un afán correctivo, digamos, diciendo no, es que tal narrador, en este caso Abaddon, no hizo tal cosa. Estoy puntualizando las cosas que son útiles y que son importantes en este tipo, cuando inicias una mesa, en especial cuando tiene
estilo de juego delicado. Incluso cuando no, porque a veces llega un jugador con un estilo de juego demasiado delicado y le cuesta adaptarse. Pero entonces, primero, dejar en claro, tanto hacia los dos lados, qué se espera y de qué se trata, ¿ya? Y por otro lado, que ese primer duchazo con la realidad tiene que ser súper intencionado, ¿ya? Cuando, por ejemplo, yo ahora estoy por comenzar una mesa de vampiro con un grupo con el que recién estábamos jugando D&D. Me mandaron su trasfondo y a muchos se les nota que habían estado jugando D&D. ¿Ya? Se les nota no porque hayan tenido malos trasfondos, sino porque tienen una visión muy optimista de lo que van a encontrar. Tienen su corazón lleno de sueños y ellos esperan harto que sus personajes vivan mucho, por ejemplo. Y me gusta me gusta que un personaje se haga pensando en que pueda llegar a avanzado. Sí. Pero es que el punto. Pero la probabilidad de morir en esta mesa es altísima. Y es algo que se los he dicho varias veces. Entonces, ¿cuál es mi labor como narrador? Hacer una primera vez en la que se vayan a enfrentar al vampiro sin un plan, o hagan un plan y este plan fracase, y se den cuenta lo vulnerables que son. Y ahí ese momento va a hacer que los jugadores estén a la defensiva. Pero es importante también tener la sensibilidad, para no arruinarle la experiencia a nadie en el proceso, pero al mismo tiempo o no llegar de lleno a una TPK, ¿cierto? No. Una Total Particular, ¿no? Entonces hay que hacer con muchas pinzas esa primera ducha de realidad, ese primer momento en el que tú dices, esto estoy jugando. Como la primera vez que mueres en el Dark Souls. Esto es Dark Souls. Mira en el tutorial me pusieron un jefe, maravilloso. Dark Souls. De hecho, un punto importante que es lo que está diciendo César, para narradores y para jugadores en general. Bueno, nosotros igual decimos harto como esta persona juega harto D&D con una forma de... Igual no es despectiva, pero es un cierto tipo de juego. Y es el cierto tipo de juego en el que los desafíos, sobre todo de combate, vienen con un cierto nivel. Vienen pensados o bien para que tú lo logres vencer, o para que te des cuenta que en realidad no deberías enfrentarte a esto. Y en muchos otros juegos eso no pasa. En muchos otros juegos, donde todos estos enfrentamientos, entre comillas, no están hechos para ni siquiera que empiecen. Sí. ¿Ya? Es una mentalidad para que eso no pase. Es una mentalidad, ¿cierto? De que tú puedes vencer a los enemigos que el narrador te pone al frente. Y eso en juegos como Mundo de Tinieblas, sobre todo, eso no pasa nunca. Mira, igual es súper importante, sobre todo para la gente que está empezando en rol, morir no es perder. Sí, eso mismo también. A mí me sirvió un montón morir al principio de empezar a jugar. Sí, da lata porque uno como que va todo ilusionadito con su... Eso cuando se los comió el dragón de Komodo. Personaje. Sí. Me encanta esa mesa. Sí. Es que estaba tratando de pensar, pero eso hizo, por ejemplo, en esa mesa hubo un TPK. Con un dragón de Komodo, ni siquiera era una... No era un demonio dragón así de bacán. No, era un dragón de Komodo, el lagartito. Ese. Sí, el normal, el que existe en la vida real. Y se murieron, pero ¿caché que no nos morimos con el dragón de Komodo? O sea, el dragón de Komodo nos dejó pésimo y nos agarraron unos zombies, cagamos. Bueno, ya, pero el punto de eso es que ya, terminamos, fue TPK. Primera campaña, TPK. Y fue como, pucha, ya, ahora juguemos de nuevo. Y la segunda duró caleta, porque ya sabíamos, duró un montón. Porque ya sabíamos, ya sabemos, ya esto no se tiene que hacer, esto bla 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 bla. Yo también lo he hecho en mis mesas, ¿cachai? Que yo igual soy super master mamá. ¿Ya? A mí me da como penita matar a personajes, pero yo he llegado a punto de decir así como, ya no puedo seguir defendiendo y protegiendo a este personaje. Mira. Ha tomado muchas decisiones estúpidas y no está teniendo consecuencias, entonces voy a tener que dárselas nomás. Y se las di y se murieron, y después, la segunda vez, ya
Yo tuve el mismo tenían problema mucho que más tú. claro lo que tenían que hacer. Yo tuve el mismo problema que tú. Y yo soy de los narradores que les gusta mucho jugar partidas en las que no se tire ningún dado. Ya yo resuelvo mucho sin tirar. A diferencia de antes, pero bla. El asunto es que en el proceso comencé a darme cuenta que cuando un jugador tiene malas decisiones, hago que su éxito dependa mucho más de los dados. Y para mí, los dados se respetan. Los dados van por sobre mi voluntad. Yo no truco resultados de dados, aunque los haga ocultos. Ni para favorecer ni para castigar. Tal vez a veces con los niños un poco, pero ligeramente. Para mí la diosa de los dados se respeta. Yo dejé de hacer eso cuando un jugador pifió en defensa y yo saqué una abierta como de 700 en ataque y dije no más. Los dados no mienten. Jugando anime, sí. No, los dados son lo único que está por sobre ti. Hicieron como 500% de daño, fue como bueno. Pero eso, básicamente, tomaste una mala decisión, ok, enfréntala con tu habilidad. Enfréntala con tu habilidad. Claro. Acá está tu posibilidad de salvarte de lo que acabas de hacer. Acá. No es ni mente truculenta. Acá. Claro. Y lo que salga acá se va a respetar. Pues si se te muere, se te muere. Claro, pero igual hay decisiones que no sé, se encuentra con un dios en nivel 4. Eso sí. Y es como, voy a pelear, pero... Todos sabemos lo que haría Tetsuya. Todos sabemos lo que hizo Tetsuya en este caso. Ya, pero por favor, no dejemos al público fuera de la historia, pero... El personaje de leyenda que está jugando actualmente la Nami es un mantis llamado Tetsuya. ¿Ya? Es el mejor bardo de Rokugan, pero lamentablemente está en el juego incorrecto porque debería estar en Dungeons and Dragons, siendo el bardo... domina el mundo, el bardo que domina el mundo, literal. El bardo que domina el mundo, porque es bastante hábil en salvarse a través de la seducción. Y lo he hecho un montón de veces. Y yo, por lo menos en leyendas, generalmente también hago lo mismo que César, de respetar los dados nomás. Pues como si te salió, te salió. Y te felicito. Suficientes aumentos y los dados, dale. Y Tetsuya, bueno, se encontró con un dios y... No es que el dios le estuviera haciendo nada malo, ni fueron enemigos siquiera. Pero fue una muy buena forma de solucionar el problema. Claro, o sea, fue una forma. No sé si era mejor, pero fue una forma. Es como, en el fondo lo que hace Tetsuya es como de... No sé si has visto The Good Place. La conozco. Hay un personaje que se llama Jason. Hay una vez en la que dijo que él cada vez que tenía un problema tiraba una molotov y así como resultado tenía un problema diferente. Entonces Tetsuya hace eso, pero cuando Tetsuya tiene un problema se acuesta con el problema que tiene y ahora tiene un problema diferente. Claro. Mira, es maravilloso, es maravilloso. Sí, no, bueno, narrarlo es la raja. Sí, estamos aquí por los jajas, pero ahora ¿cómo estoy? Así. Sí, pero bueno, mira, lo importante es... A mí me pasa que yo a veces hago cosas pensando en que mi personaje puede morir. A mí me gusta mucho equivocarme a propósito. Yo soy el tipo jugador que se pone la soga al cuello solo a propósito. O sea, Tetsuya la viva imagen de cómo yo juego. Pero como narrador hay que entender que no todos los jugadores logran disociarse mucho de su personaje, no todos los jugadores perciben una muerte como algo incluso positivo dentro de la experiencia rolera, y hay que saber adaptarse. Y por ejemplo, en algunas situaciones un Deus Ex Machina específico para dar una lección, por ejemplo, es bueno. O sea, si tu personaje nivel 1 se está tirando a matar al dios tanto, que el dios lo maldiga, que no lo mate, ¿cierto? que lo maldiga y
y que cargue con la maldición el resto de la crónica. Y que parte de su arco nuevo sea quitársela también. Claro. Para que. Porque también ahí está de nuevo. Esa pequeña ducha de agua helada antes de meterte a la piscina. ¿Cierto? Es súper importante hacerla de manera responsable. Y si tú ves. Disculpa, si tú ves que el jugador está dispuesto a morir y es integral, puedes dejar que el personaje muera. Pero si no, y están comenzando, sobre todo si están comenzando, un Deus Ex Machina bien metido. Con respeto, puede mejorar la experiencia rolera en vez de empeorarla. Vamos cerrando porque ya nos pasamos media hora, así que terminamos las últimas ideas. Ya, vamos cerrando. Sí. Me gustaría complementar un poco lo último que dijiste, de hecho. De hecho, quería decir que en el fondo el juego de rol, recordemos como lo más, en su forma más general, en su forma más amplia, es una narración. Y la narración no es una fórmula, ¿ya? No es como tú tengas que respetar 100% el manual o que tengas que respetar 100% la idea que tú tenías de la campaña, ¿cierto? Y aprender a improvisar sobre la marcha es una weá que todos los narradores tienen que aprender eventualmente y los jugadores también. Lo que decía César, por ejemplo, de que el dios te maldice, qué sé yo, ¿cómo yo hago que este personaje se está dejando la cagada sin matarlo? Y es como acordarse también que la narrativa, y de hecho el mismo ejemplo de los dioses, están llenos de mortales que en su arrogancia tratan de hacer algo más allá de sus capacidades o sus derechos. Ícaro. Y que reciben un castigo, ya sea de los dioses o del destino o de la suerte o lo que sea, que no necesariamente es el final de su historia. No, claro, a veces es el inicio, justamente. Claro, bueno, de hecho, es muchas veces el inicio. Oye, y sorry, a veces como Tetsuya muriéndose. Algo que me gusta mucho de Hitos es que cuando tu vida llega a cero, no mueres al tiro. Es la típica que tienes hartos puntos de vida negativos, ¿ya? Es difícil morir acá. Pero cada vez que tú llegas a cero, ganas un aspecto negativo permanente. O empeoras uno que ya tenías. Entonces, digamos que no es... vámonos de Hitos, pero rescatemos la idea. No te estás enfrentando a un dios, pero sí se está enfrentando a algo que no puede derrotar. ¿Cómo lo resolvemos? Bueno, en el momento que la vida llega a cero, el personaje no muere. Pero se le quebró la rodilla. Y va a tener que cargar con el problema de tener disminuida la velocidad un montón de tiempo. Claro. O sea, básicamente es cambiar el castigo un poco, que el castigo no sea necesariamente la muerte, esta salida aparte que eso puede paralela. ser algo discutido, o sea, cuando un personaje llega hasta el final, por ejemplo, yo algo que tomé mucho de la mesa de Ricardo, que me ha servido caleta, es el tema del perdón del máster. Entonces eso siempre es algo que cuando llega a ese punto como que lo converso con el jugador en vez del personaje. Es como, mira, bajo la situación como pasó, puedes morir. O vas a morir. Estás terrible muerto. Sí, estás súper muerto. O ocupa tu perdón de máster. Y vas a sobrevivir pésimo, pero al menos no te vas a morir. Bueno. Y ahí el jugador decide. A lo mejor el jugador cree que ya la etapa con su personaje terminó y dice, no, voy a morir nomás, está bien. Y hay veces que porque eso también pasa, o sea, hay personajes con los que uno de verdad se encariña, ¿cachai? Y que tiene como una conexión emocional. Y que yo creo que de verdad a este punto hay personajes que yo tengo activos, que si se me llegaran a morir, probablemente lloraría. De verdad, sí, pues porque la conexión emocional es súper grande. Sí, entonces, claro, ahí es algo que tienes que discutir con el máster. Sí, claro. Bueno, de hecho, cuando tú narras, hay algo que de repente a uno como narrador, a muchos narradores se les olvida, a mí alguna vez me pasó, y es que claro, de repente tú no estás en contra de tus jugadores, pero sí uno se toma el papel como del que les va a dificultar la cosa y uno piensa como, ya, ¿cuál va a ser la dificultad? ¿Cuál va a ser la dificultad? ¿Cuál va a ser la dificultad? Y muchas veces es bueno que los jugadores
tengan la recompensa de que sus planes simplemente funcionen. De que, oye, ¿sabes que tuviste la buena idea? Bacán, dale. Y funciona. Y es como quieres. Porque eso también hace que no estén todo el rato pensando que todo va a salir mal. O que todo puede salir mal en cualquier momento. Tú como narrador tienes que saber en qué momento sí vas a ser el elemento que dificulta. Y eso es súper importante también. Saber cuándo realmente ser el malo, comillas. Porque, insisto, a veces es mejor que el jugador se sienta realizado, que, oh, mira, lo logré. Sí. Y a veces los jugadores se complican la existencia solo y tú no tienes que hacer nada. Y tú no tienes que hacer nada, sí. De hecho, pasa seguido. Claro, o sea, tiene ¿Ah? No, dale, en realidad era algo súper estúpido, dale. Ya, de hecho, en una campaña de leyenda, la anterior a la que estamos jugando ahora, cuando jugaron el segundo día del trueno, y los personajes eran los truenos, y eso ya lo sabían desde el principio de la campaña, y desde la campaña anterior también sabían que sus siguientes personajes que iban a ser como descendientes de los primeros, ¿cierto? Iban a ser truenos, ¿ya? Y había uno de los personajes, que era la trueno cangrejo, que tenía un hermano gemelo, ¿ya? Y antes del segundo día del trueno, como para ponerle un poco de desarrollo individual a los personajes, jugué mesas individuales. Y la mesa de ese cangrejo fue en guerra, full guerra en Rokugan, ¿cierto? Guerra civil completa entre todos los clanes, la pura cagada. Pero yo sabía que ese personaje no iba a morir, porque era el trueno. El destino no le iba a dejar morir antes de su combate contra Fulen. Pero su hermano no tenía la misma protección. Entonces cuando fue a la guerra y cada vez que iba a morir, su hermano la salvaba. Pero su hermano era el que pagaba el precio. Entonces la primera vez se despertó en una tienda de campaña, sí, la habían curado recién, y estaba en la cama del lado, estaba el hermano, y yo le describí como, claro, estaba como tapado con una sábana, estaba vivo y bien, pero en la silueta del brazo llegaba solo hasta el codo. Y esa fue la primera, y quedó así como... Y weón, no lo creía. Y weón, y fue hermoso, narrativamente hablando, fue hermoso. Me parece, pero si mal no estoy, que la jugadora... y pasó si mal no como estoy, 3 veces. La jugadora gastó su perdón de máster en su hermano. Si Sí, mal no estoy. lo gastó en su hermano. En la última salida, en la guerra. Y su hermano volvió inválido casi de la guerra, pero volvió. Cáchate. Y para ahora, Con y weón, discapacidad la no mesa inválido. La persona sigue siendo válida cuando tiene discapacidad. no en Rokugan. Puede ser, sí, tienes toda la razón. En Rokugan tu valía como samurái es tu valía como persona. Finalmente, hablando de moral, este ser del demonio a las 4 de la mañana nos despierta, nos arruina el sueño absolutamente porque se pone en modo Stitch con altos niveles de maldad, le sube y comienza a botar cosas y todo. La tuvimos que encerrar en el baño para que no se siguiera mandando en barra. Dormimos pésimo y ahora entra toda mojada porque está lloviendo y con sus patas mojadas y embarradas pasa por sobre el cubrecama blanco y mis manuales de rol. Esto es maldad, cuando dicen que el bien y el mal son subjetivos, no, ella es la cara del mal, la representación del mal. El mal objetivo. Mala. Mira la cara con la que... Uy, me tiró la garra a la cara. Sí, obvio. Es la maldad. Mala. Y se va. Ya, eso. Ya, bueno. Nos pasamos por unos minutitos. Just a little bit. Bueno, bienvenidos a este capítulo de larga duración del Rincón Munchkin. Hey. Sí, fue todo planeado. Los últimos Autospam. No olviden seguirnos en las redes sociales de la agrupación cultural Barco Papel. Abajo sale mi Instagram porque yo sí tengo uno que mostrar. Por si me quieren seguir también y ver las cosas que hago y todo. Está un poco inactivo, pero pronto lo vamos a reactivar. Mucho de este trabajo que se ha hecho acá, el trabajo de edición, postproducción, todo lo demás, lo hace Monox Corp, uno de los integrantes de Barco Papel, que también tiene sus propias redes sociales, que de hecho deberían estar en el layout. Vamos a darle la tarea que los agregue.
Y ahora, eso, creo que no estoy... ¿Ah? Ahora el tuyo. Ahora en vivo tiene que agregarlo. Ahora en vivo, sí, por supuesto. Ahora, sí. Sí, obvio. Ahí. ¡Pah! Ahora lo está haciendo. Así. Sí, gato. Ay, no. Ya. Eso nos estamos viendo y que tengan buen rol. Chau, chau. Nos vemos próxima semana.